Gálatas 5, del 1 al 15. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, tengo confianza en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Que todo lo que se habla aquí, que todo lo que se mencione sea únicamente tu palabra, Señor. Quita de mí toda opinión, quita todo velo entendimiento, toda teoría, Señor. Que únicamente sea un portavoz de lo que tú inspiraste hace muchos años, Señor. Habla a través de mí y a pesar de mí, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos visto y como ha sido el intro en los últimos, no sé cuánto llevamos, 3 meses, algo así, ¿no? O 2 y medio, más o menos. Sí se ha alargado mucho la serie. Pues, ¿cuál es el contexto de Gálatas? Como ya les he comentado, es una carta en la que Pablo habla de una manera un poco más fuerte, un poco hasta algo agresivo, ¿no? No porque sea una persona enojona o una persona que se molesta muy fácil, no, sino es una carta de un papá hacia un hijo que se está descarriando, o un mejor amigo hacia su amigo que se está descarriando, ¿no? Así que es un tono más que de enojo, es de preocupación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento de la historia? En el que Pablo fue a las iglesias de Galacia y predicó el evangelio. Predica el evangelio y ellos son totalmente libres de los ídolos que tenían, de los dioses que tenían, y reconocen a Dios como el único Dios. ¿Okay? Entonces, nacen de nuevo y empiezan a caminar conforme a la verdad de Dios. Punto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que años después llegaron judíos a judaizar a esta iglesia. ¿Okay? ¿Qué es lo que están diciendo? Decían, oye, ¿sabes qué? Está bien que Cristo murió por tus pecados, está excelente, pero aparte tienes que cumplir la ley de Moisés, ¿no? O sea, no solamente es fe, sino también tienes que cumplir la ley de Moisés. Eso es judaizar, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es totalmente incoherente, porque si somos salvos por la fe en Cristo, porque Él ya cumplió la ley, entonces, ¿por qué yo tengo que cumplir la ley también? O sea, es totalmente incoherente, de hecho es hasta opuesto. Y lo que Pablo nos alcanza a decir es, oye, nada se le agrega ni se le quita al evangelio. El evangelio es un todo. Entonces, si lo vemos de una manera de fórmula, es salvación o evangelio igual a fe. En el momento que le ponemos más algo, en ese momento ya no es el evangelio, es un falso evangelio. Y todo aquel, dice en Gálatas, que predique un evangelio que no es ese, sea anatema, o sea, sea maldito. O sea, ese nivel de gravedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí?
Pablo nuevamente nos está, pues digo, toda la carta se trata de eso, nos está diciendo sobre lo que trata el Evangelio, ¿no? Que somos justificados únicamente por medio y gracias a Cristo Jesús. Pero está muy loco esto porque si te están diciendo, oye, tú ya fuiste salvado por gracia y no tienes que hacer obras para ser salvo, entonces está bastante tentador decir, pues entonces, pues me porto mal, ¿no? Pues me porto mal, pues si alguien ya hizo todo y me estás dice que no tengo que hacer ninguna obra, pues entonces creo en Jesús, pero pues hago lo que yo quiera. Tengo rienda suelta para hacer lo que yo quiera. Y yo creo que por un mal entendimiento, por no profundizar mucho, las iglesias durante siglos han estado no predicando el evangelio de la manera correcta. ¿Por qué? Porque dicen, oye, eres solo por eso. Entonces la gente dice, pues entonces yo hago lo que yo quiera. Cuando no es así. Entonces, ¿cómo te están vendiendo el evangelio? Es, oye, es el evangelio, pero aparte tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Porque si no hay atadura, entonces sería muy fácil y la gente pues haría lo que ellos quisieran. ¿Me estoy explicando? Más o menos. Entonces, en estos pasajes que vamos a ver, Pablo nos muestra que la libertad que experimentamos en el evangelio, o sea, hablo de a Dios temor y a Dios condenación, nos lleva a obedecer a Dios en vez de agrandarnos a nosotros mismos. O sea, la verdadera comprensión del evangelio hace que tu vida cambie y tú camines en verdad, más que decir, lo agarro como un instrumento el cual me da justificación y yo hago lo que yo quiera. ¿Okay? Lo dije de manera como que muy general, pues lo que vamos a ir viendo. Igual y váyanse ya al primer versículo. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, este primer versículo es el resumen de los últimos 2 capítulos, de todo este capítulo y el que sigue, y hasta cierto punto es el resumen de todo el libro, yo creo que hasta de lo que es el Evangelio, ¿no? Pero si nos vemos, vamos a dividir este primer versículo en 2, ¿no? Hasta el primer punto, que dice, Dios nos libertó para que vivamos en libertad. Si se fijan, tanto el sustantivo como el verbo es libertad. Por lo cual, en cierto punto, o de forma muy clara, entonces, si lo vemos así, la libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. Todo lo relacionado con el Evangelio es libertad. Entonces, podemos decir que toda la misión de Jesús fue una operación de liberación. ¿Ok? La palabra libertó, si lo vemos con una referencia griega, estoy dando mucho contexto, pero ahorita ya bajarlo, pero se llama tiempo auristo, se refiere a una sola acción en el pasado que ahora está acabada. ¿Ok? Libertó es algo que ya se hizo en el pasado, ya está acabada y tiene su efecto hoy. ¿Ok? Entonces, en forma general, los cristianos ya han sido libertados. Punto. Pero si nos vemos, si nomás nos quedamos con eso, podemos decir, ¿sabes qué? Pues los cristianos ya somos libres, entonces ya, o sea, nada nos va a poder quitar esa libertad. Pero si vemos lo que sigue después dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Ok? Entonces aquí es un punto importante de enfatizar. Si nos quedamos solamente con el primer enunciado del versículo, como les dije, podemos pensar que la libertad es algo que adquirimos y que nadie nos la puede quitar, que hasta cierto punto es correcto. Pero por nuestra propia necedad y por nuestros propios razonamientos y por nuestros propios deseos, esa libertad literalmente se nos puede ir de las manos. Dice, manténganse firmes. Si se fijan, dice, Cristo nos libertó para que vamos en libertad.
Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Manténganse firmes ¿en qué? En la doctrina, en la sana doctrina. En Cristo. En Cristo. No dice, oye, como han hecho muy buenos méritos, manténganse firmes en esos méritos que están haciendo. Oye, como se han portado muy bien, manténganse firmes en su buen comportamiento. Está diciendo, Cristo nos libertó para que vamos en libertad. Está hablando de algo que hizo solamente Él. Entonces, por lo tanto, manténganse firmes en Cristo y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, ya le hemos platicado creo que el jueves pasado o antepasado, pero ¿qué yugo de esclavitud están experimentando ellos? Ellos eran politeístas, ¿okay? Tenían demasiados dioses. ¿Y se acuerdan cuál la característica de los dioses, a diferencia del Dios que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Que un Dios politeísta, de los politeístas, pues eran de que, oye, que el Dios que del sol, que de la luna, que de muchos fenómenos naturales, ¿no? Le ponían Dios a todos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos hacían sacrificios. ¿Para qué? Para calmar su ira o bien para buscar su favor. Entonces, ellos estaban, mediante los sacrificios, buscando alguna bendición y mediante sacrificios buscaban que no les pasara nada malo, calmar su ira. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con eso? Buscaban bendición y tenían miedo al castigo. Si me pones el ejemplo como un perrito, ¿no? Un perrito, ¿qué es lo que quiere? Ahí te mueve la cola y te hace fiesta. ¿Para qué? Para que les des comida. Pero cuando estás enojado, ¿qué es? Está todo aterrado. Eso es es la percepción de una persona que está buscando el favor de un Dios y tiene mucho miedo de que tenga un castigo, ¿no? También es un Dios lejano, es un Dios impersonal. Entonces tú vives con la incertidumbre si ese Dios está feliz o está enojado contigo. Entonces es una incertidumbre constante y ¿qué es lo que haces? Pues estás haciendo sacrificios, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tienes una ansiedad por su estado de ánimo y por la aprobación de tu día a día. No vives con una seguridad de nunca me va a pasar nada, sino que quieres calmar la ira de ese Dios y estás buscando algo para beneficiarte tú también, ¿no? Eso es lo que están buscando ellos. Y ahora imagínate, no era solamente un Dios, eran demasiados dioses y eran personas totalmente religiosas. O sea, ahora imagínate, tenían que, no sé, un proyecto, algo de su vida laboral y hacían sacrificios para que ese Dios les ayudara, ¿no? Oye, batallabas para tener hijos, pues al Dios de la fertilidad para esto y lo otro, y esto y lo otro, y era una esclavitud. Porque tú estás constantemente comprando que no te pasara nada malo y comprando que te fuera bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces les dice, no vuelvan al yugo de esclavitud. Pero si nos ponemos a pensar, si vemos todo lo que hemos leído de Gálatas, no se está refiriendo a que ellos van a regresar a adorar a otros dioses, no. De hecho dice, ustedes ya conocen a Dios. Y lo dice, es más, o mejor dicho, Dios ya lo conoce a ustedes. O sea, ya hay ya saben conocieron a Dios, tuvieron una relación con Él, pero ¿por qué le está diciendo no regresen a esa esclavitud? No se está refiriendo a que van a regresar a adorar a otros dioses, sino que están haciendo exactamente el mismo comportamiento, pero con Dios, con el Dios vivo, el único Dios. ¿Qué está pasando? Ellos dicen, ¿sabes qué? Creo que la justificación por fe no es suficiente. Y no es que ellos lo hayan dicho, obviamente están ahí los falsos maestros que son el enemigo en esta carta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, ¿sabes qué? Pues no soy tan buena persona. Estas personas me dijeron que tengo que hacer obras y pues tiene sentido. Pues ya creo en Dios, soy justificado por la fe, como me dijeron, pero me sigo portando mal y la sigo regando aquí y estoy batallando acá. Pues es que tengo que hacer méritos porque yo creo que esa fe ya no es suficiente para mí. Y es un razonamiento que hemos tenido absolutamente todos, y no con la ley de Moisés, pero hemos dicho, ¿sabes qué? Fíjate que la regué la semana pasada y ya llevo así la antepasada y la antepasada. No, ya me voy a servir a la iglesia, ¿no? De que ya me voy a involucrar más en los grupos de jóvenes porque pues, para ya hacer algo para Dios, ¿no? O sea, es que me está yendo aquí,
acá mal, pues voy a empezar a, pues no nada más diezmar, voy a 20, no es como se diga. Pero es algo muy común. Buscamos justificar nuestra mala vida con acciones de justificación. O sea, imagínate, un ejemplo bien fácil. Oye, digamos que estás en tu casa y le levantaste la voz a tu hermana, no sé, y tu hermana que se enoja, se siente, y ahí vas y, oye, te compré esto, ¿no? Y luego el otro dice, oye, ¿qué se te ofrece, hermana? O sea, siempre buscamos justificarnos de alguna manera nuestras malas actitudes, y es algo que muy seguramente ellos estaban haciendo. Pero ¿qué pasa? Le dice, no regresen al antiguo yugo, a ese yugo de esclavitud. Pero si ellos ya son cristianos, ¿qué yugo de esclavitud creen que puede hacer? Pues la ley de Moisés, tal cual. ¿Sabes qué? Pues déjame cumplir yo también la ley. ¿Ok? Entonces, a cierto punto, están haciendo la misma actividad que hacían cuando eran politeístas. Están buscando, mediante sus acciones, ¿qué? Buscar el favor de Dios. Cuando se les olvidó, porque no creo que Pablo les haya enseñado mal, se les olvidó que el favor ya lo tienen y que la bendición que está en Jesús la tienen ellos también. Y ahí es donde hace y es lo que hace el Evangelio, ¿no? Ese yugo de buscar la aprobación y de cumplir la ley y demás, Dios la quita. ¿Por qué? Porque la cargó ya Jesús. Y ahí es donde hace mucho sentido Mateo 11, del 28 al 30. Yo creo que todos lo han escuchado. Dicen, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El yugo era lo que le ponían a los burros en la espalda, ¿no? Y pues generalmente pues los burros no es como que están cargando, pues aguantan y mucho, ¿no? Estoy diciendo, oigan, mi yugo es ligero, es liviano. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene mucho sentido. ¿A qué hace referencia Jesús con esto? A que cuando nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es la salvación, ¿qué es lo que decimos? Oye, te tienes que portar bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces te estás esforzando y eso causa mucha frustración. ¿Por qué? Porque no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que no haya pecado. Entonces cada vez te sientes reprobado y reprobado y reprobado y reprobado. Hasta el punto que dices, oye, o me vuelvo la persona más frustrada del mundo, o solamente voy a decir, ¿sabes qué? Esto del cristianismo no es lo mío. Esto de seguir a Dios, pues no es lo mío. Porque no la armo. Y si has tenido ese pensamiento, déjame decirte que, como siempre les digo, estás totalmente correcto. No la armas. Y nadie la ha armado. Por eso, Cristo hace esa chamba, porque Él fue el único que pasó ese examen. Nosotros estamos reprobados, entonces tomamos su justicia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos aceptos y nosotros tengamos esa vida eterna. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si se fijan, los Gálatas, antes de conocer el Evangelio, estaban acá. Conocen al Evangelio y están teniendo esa vida en libertad, ¿no? Esa vida en la que no tienen que hacer cosas para ganarse la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Una mala información, una mala enseñanza hizo que se fueran para el otro lado, que es, sí creo en ti, pero tengo que hacer cosas. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? El no descansar en lo que Cristo ya hizo, o sea, en el Evangelio, te llevará a estar atado o al yugo de esclavitud, tanto de irreligiosidad como de religiosidad. Así que tanto el irreligioso como el religioso son exactamente lo mismo. Y leemos perfectamente ya hemos puesto este ejemplo varias veces, pero con el hijo pródigo, ¿no? Tanto el hermano que estaba en la casa siendo totalmente religioso como el hermano que fue irreligioso y se fue, estaban igual de perdidos los dos. ¿Por qué? Porque no estaban descansando en que alguien ya hizo todo. Alguien ya tenía la herencia, alguien ya le tenía casa. ¿Que quién era? El Padre. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Dice el versículo 2. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley.
Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Este pasaje está bien fuerte. Está muy, muy fuerte y puede... Bueno, vamos viéndolo. ¿Alguien no sabe qué es circuncisión? ¿Todos saben? Bueno, el circuncidarse estaba en la ley de Moisés, ¿ok? Era una muestra, digamos, como una muestra física de que pertenecías al pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, cuando menciona de circuncidarse, es obvio que los falsos maestros le están diciendo, oye, si eres parte del pueblo de Dios, pues tienen que hacerte la circuncisión. Pero esa circuncisión hace referencia a seguir la ley de Moisés. O sea, no se trata de solamente circuncídete y ya. No, oye, haz toda la ley de Moisés. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que dice? Está bien fregón esto. Es, si la obediencia a la ley se vuelve parte de tu sistema de salvación, o sea, si tú en tu cabeza dices, oye, tengo que aparte hacer la ley para que sea mi sistema de salvación, será tu único sistema de salvación. Es lo que te está diciendo ese versículo. Así que estás obligado a practicar toda la ley, lo cual, como hemos visto, es totalmente imposible. Es lo que está tratando de decir Pablo en otras palabras. Y está bien fuerte esto y lo escuché de Tim Keller, no, lo leí de Tim Keller. Dice, no puedes agregarle algo a la obra de Cristo sin automáticamente eliminarlo. ¿Les hace sentido? No puedes agregarle algo a la obra de Cristo, o sea, el Evangelio, sin automáticamente eliminar a Cristo. Cristo es tu único Salvador. El momento que tú buscas otro Salvador, el Espíritu Santo mediante Pablo aquí te está diciendo, pues entonces ese más algo va a ser tu Salvador, pero no Cristo. Voy a volver a leer el pasaje. Dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. O sea, si quieres obrar, Cristo ya no te va a servir de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Está bien fuerte. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Está bien fuerte esto, pero si lo vemos así a primeras, podría aparentar que te está diciendo, oye, pues vas a perder tu salvación. ¿No? Trata de aparentar eso. Y buscando esto, está cañón porque en 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, sabemos que el conocer no es como he escuchado, no, es el haber creído en él y haber nacido de nuevo. A eso se refiere de conocerlo. Y en eso sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está como que mucha gente se confunde en eso, pero no está hablando de la ley de Moisés. Está hablando, como dice Pablo en Romanos, de la ley de Cristo, ¿no? Está hablando de la ley de Cristo. Y cuando habla de mandamientos, está hablando de su palabra. ¿Y qué viene su palabra? El Evangelio. Entonces, muy seguramente, si tú no crees el Evangelio, pues no vas a estar guardando sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no crees en lo que está diciendo. Más adelante, en el mismo 1 Juan, en el mismo capítulo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces te está diciendo, a pesar de haber dicho que creían en Jesús y demás, la verdad es que nunca le creyeron. Porque aquí hay dos maneras en las que puede estarte sucediendo lo que les está sucediendo a lo que les sucedió a los de Gálatas en este momento de la historia y lo que nos puede estar sucediendo a nosotros.
yo creo que todos podemos pasar por un periodo de inmadurez en el que, oye, nos enseñan de Cristo. Sabemos que somos salvos por pura gracia, pero conforme va avanzando pues, el tiempo, puede que te puedas haber hecho un poco religioso, ¿no? Un poco religioso y empiezas a hacer obras para buscar el favor de Dios, pero ¿qué pasa? Estás en un proceso de madurez, estás en un proceso en el que estás todavía renovándote en el Evangelio, estás conociendo el Evangelio y dices, ala, de que era bien religioso. Oye, lo entendí mal durante 3 años y ahorita ya me está cayendo el 20 y es válido. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí permaneciste y seguiste madurando y pues la madurez generalmente duele. Cuando en los procesos de madurez generalmente nos equivocamos. Pero hay otra razón por la que estés haciendo obras, o sea, fe más obras, que es que simplemente no le estás creyendo a Dios y a su palabra. Dices, oye, es que esto suena muy fácil para ser real, yo creo que tengo que hacer más cosas. Entonces, eso ya no habla de un proceso de inmadurez, sino habla de alguien que no lo cree. ¿Hace sentido? Sí. Entonces, ahí ya podemos entender cuando dice, salieron de nosotros, o sea, tuvieron nuestra doctrina, se juntaron con nosotros, se reunieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido, se hubieran quedado. A pesar de sus procesos, de cualquier cosa, se hubieran quedado. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Todo claro hasta aquí? Luego dice el versículo 5. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La palabra esperanza viene del griego elpida, que, o sea, sí, bueno, es elpida, la palabra griega es elpida y se traduce como esperanza. Pero es una traducción que en el español está muy mal. Está muy mal, y es lo que leí de un crítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te digo, oye, ahorita hace frío, oye, mañana va a ser un día soleado, y tú dices, espero que sí. Pero ese espero que sí que es un me gustaría, pero no tengo la certeza. La traducción en español está, bueno, y por nuestra cultura y por nuestro idioma, está muy mal empleada. Está muy mal empleada, porque esa palabra, la palabra elpida, significa aún más, es una seguridad y una certeza poderosa en algo. ¿Alguien puede buscar la definición de fe en Hebreos? En versión en NVI, porfa. ¿Cómo viene? Hebreo. No. Ajá. No, yo no me acuerdo. ¿Alguien la puede checar en su...? Ajá, ¿alguien lo puede? De que en griego, que... Sí, ¿alguien la puede buscar? En NVI y en Reina Valera. No, mejor en Reina Valera. La Biblia del oso. Ey. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de una seguridad total de lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Oye, pues es que tenemos esperanza en Cristo. Y mucha gente se lo toma como esta traducción que es de que estaría bien chido, pero igual y no. O sea, no es un 100% seguro. Me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo. La palabra que significa seguridad total en griego, en español significa no tan seguro. Esa es lo que voy. Ajá, no hay seguridad. Entonces, esperanza es seguridad total. Seguridad total. Entonces, no te digo que hay tanta esperanza, porque está mal entendido en español, sino que con el simple hecho
de tener esperanza en la justicia, o sea, ¿a qué me refiero con justicia? En que Dios mandó a su Hijo, murió en la cruz, resucitó, murió por mis pecados y toda mi maldad estuvo en esa cruz y toda su justicia se vino a mí. Si tenemos esa esperanza, hace que nuestro hoy sea totalmente diferente, sea seguro, sin temor o culpa, sea lleno de libertad, vida y seguridad. ¿Por qué? Porque es lo único que te ofrece no me gusta decirlo, pero esta religión de cualquier otra. Que hay una esperanza tan viva que eso que esperamos después de esta vida lo estamos viviendo hoy y los efectos los tenemos hoy. Porque el tener esperanza es estar viviendo allá, pero aquí. Escucha esto. Así que si eres una persona que en verdad está en esperanza, que en verdad decide creer en su justificación por Jesús únicamente, no existirá alguna obra en tu vida que te haga más acepto ante Dios. O sea, si tú de verdad sabes que ya estás allá, entonces, por consiguiente, no va a haber ninguna obra tan fregona que tú hagas que digas, Dios me quiere más o Dios me va a aceptar más. Ya estás allá. Tu esperanza ya está allá. Entonces, no hay una obra que tú hagas que digas, no, Dios me quiere más o Dios me acepta más. No hay. Al igual que no hay ni una caída tan más grande que diga, Dios me quiere menos. Y eso es entender el Evangelio. Eso es entender no importa si hago o no hago o hago mal, soy acepto. Soy acepto. Pero tampoco existirá una caída tan grande como para separarte de ese pacto que Dios tiene para con los que aman. Entonces, cuando menciona sobre, no importa si tienes circuncisión o incircuncisión, si lo podemos traducir en otras palabras, es no importa tu éxito espiritual o tu fracaso espiritual. El Padre te ve a ti como ve a Jesús, como ve al Hijo. Voy a ir bajándolo porque también se escucha así, o sea, sigue estando volando bueno, entonces hago lo que yo quiera. Pero es muy claro esto. Tenemos que encaminar nuestras mentes hacia quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Debemos hacerlo con tanta frecuencia que nuestros corazones se enardezcan y nuestro comportamiento sea guiado de acuerdo a estas realidades que no vemos. Es algo que sucede en los que tienen fe en el Hijo, a medida que el Espíritu hace su obra. Y este bonito que al final de lo que acabamos de leer dice, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Te dice, no la circuncisión, no la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces, imagínense que alguien les propone matrimonio, ¿no? Que alguien te propone matrimonio y que hubo una etapa así de que te trataba súper bien, detalles, conquista y demás. Te propone matrimonio y te enteras que te propuso matrimonio porque quería toda tu fortuna, ¿no? O sea, qué feo sea sentir eso. Y muchas veces buscamos a Dios de esa manera. Oye, fíjate que tengo problemas financieros. La volví a regar en lo social. Mi familia está bien desunida. La regué tanto que me divorcié y quiero recuperar eso. Y te acercas a Dios y, Señor, bendíceme. Señor, pon tus manos en mi negocio. Señor, haz esto. Y empezamos a hacer obras y obras y obras para agradarlo. Y que Dios diga, oye, mira, Adrián se está portando muy bien. Déjame, bendigo su trabajo. ¡Trin! Y así no funciona. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí lo estamos buscando por lo que Él puede hacer, más que por lo que Él es. Pero luego, ¿qué vemos? Vemos el Evangelio en el que nosotros somos personas que estamos totalmente perdidas. Somos personas que nada bueno sale de nosotros.
Somos personas egoístas, personas que se han equivocado, personas que tienen malos pensamientos, personas que están totalmente destituidas de la gracia de Dios. Y viene Él, nos ama primero y muere por nosotros. Díganme, ¿qué tenía que ganar Dios al meter a su reino a Jerry o a, no sé, a Aarón? Absolutamente nada. Él está totalmente pleno y está totalmente satisfecho desde antes de la fundación del mundo. Lo hemos platicado aquí en Pedregal. Pero ¿qué es lo que hace? Él no está viendo lo que se va a beneficiar de ti, sino es un amor real. Que a pesar de tu condición, Él quiere que lo aceptes para estar contigo durante toda la eternidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando en verdad entendemos eso, cuando entendemos que Él ya nos dio un todo, no hay manera de que te sientas vacío. No hay manera de que te sientas vacío. Y es un proceso de madurez. Porque si vemos que alguien está viendo lo que nadie ha visto y me está llenando de amor, alguien que me está llenando de seguridad, donde tengo la aprobación, entonces ya no hay espacio para buscar aceptación en personas, porque ya tengo la aceptación total. No estoy buscando amor en alguien porque ya tengo un amor total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llena todo y el orgullo empieza a desaparecer. Porque al final del día, todo es orgullo. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿No los confundí? Eso es un amor total. Ya no hay nada más que hacer. Literalmente Jesús no te da chance de obrar para que te ame más porque ya te dio absolutamente todo. Pero tampoco hay caída tan grande que tenga más valor que su sangre. Entonces no te queda de otra más que estar en total agradecimiento y en un nivel de enamoramiento que eventualmente se traduce en obras santas, en actitudes diferentes, en caminar en la verdad. Cuando tú entiendes que ya te dio absolutamente todo y ya no tienes que estarle rindiendo cuentas a nadie, a las personas, a tus negocios, a la expectativa que tienen de ti tus papás, ya tienes absolutamente todo, entonces caminas en la verdad de Él. Y eso, por resultado automático, da frutos correctos y da obras buenas. Ya no hay competencia, ya no hay ese orgullo, sino ya empieza a ver a la gente con amor. Te perdonaron tanto que puedes amar tanto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser conscientes de nuestra condición para entender el Evangelio y así poder dar fruto. Luego ya para casi acabar, dice el versículo 7, dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Te está diciendo, acaben la carrera, permanezcan, no se dejen engañar. Oye, iban muy bien, ¿qué les pasó? Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento le dicen, permanezcan, acaben. ¿Va a haber dudas? Va a haber dudas. ¿Va a haber gente que te hace otras cosas? Va a haber gente que hace otras cosas. Descansa en la palabra, descansa en el Evangelio y así acaba tu vida. Y así acaba tu vida. Prácticamente les está diciendo eso. Lo dice el versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Te está diciendo, una pequeña mentirita que dejes entrar a tu cabeza puede contaminar todo. Puede distorsionar todo. Por eso que nos dice Romanos, renovación de la mente, renovar el Evangelio una y otra vez, alimentarte la palabra. Es el versículo 10. Yo por mi parte tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea, hablando de los falsos maestros. Hermanos, si es verdad que yo todavía, bueno, aquí está muy loco porque te da a entender que esos falsos maestros les están diciendo, ¿y sabes qué? Pablo también dice que tienes que hacer la ley de Moisés. Por eso dice, hermanos, si es verdad que yo predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Me encanta esa parte, porque la cruz es algo que a la gente la destruye, o para bien o para muy mal.
¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta ser los superhéroes, nos encanta empecé de nada y ahora tengo todo esto, yo pude hacer esto, yo emprendí, yo conquisté, yo hice, yo, y cuando te dicen, oye, es que no se trata de ti porque eres un reprobado total y ocupas la gracia de Jesús. Dices, no es cierto, no puede ser así de fácil. Que me tengo que, ¿por qué? Porque hay orgullo. Por eso dice, la cruz, de que si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Y es lo que pasa. La cruz, haz de cuenta que es la peor enemiga del orgullo. Tal cual. Dice, ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Ahí dice que, oye, les está deseando el mal. Y menciona a John Stott, lo leí hoy, de hecho, que decía, es que si de verdad entendiéramos lo que es el evangelio y entendiéramos lo que los falsos maestros repercuten en las personas, de verdad si quisieras que estuvieran mutilados todos. Te entra un celo. Así como Pablo en estos momentos, imagínate que Pablo leía una carta, no es como que les hablaba por teléfono, les mandaba un correo, leía una carta que, oye, tus discípulos agarraron monte gacho. Pero me imagino que aquí lo dice así como, mejor hubiera sido, ¿no? Pues no dice eso, dice, ojalá que los instigadores acabaran por mutilarse del todo. O sea, como que les hubiera ido mejor, o literal de que ojalá les pase. No, pues es un merecido. En la Biblia dice, ojalá que los instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y, de hecho, y cambia de... O sea, son falsos maestros que literalmente están promoviendo la circuncisión, se están mutilando sin necesidad de hacerlo. O sea, literal le está diciendo de que, pato, ojalá esta raza se siga mutilando porque es en vano lo que están haciendo. Supongo. Sí. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Libres de qué? De toda culpa, de toda obra, de cualquier yugo pesado. Pero no se valgan de esa libertad, y ahí es donde lo mete, dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Cuando lo leemos así decimos, pues no vayas a poner el evangelio como un hack para portarte mal. Porque si de verdad estás haciendo eso, entonces algo de ti no está entendiendo el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tú lo ves como un hack, oye, ¿sabes qué? Me porto mal y saco el evangelio y lo limpio y luego ya otra vez me porto mal y saco el evangelio y lo limpio. Entonces, te falta entender más el evangelio. Te falta entender más el evangelio. Pero también esa rienda suelta puede entrar a, oye, no solamente eres irreligioso, sino que eres bien religioso. Y era algo que le estaba pasando ahorita a los Gálatas. De que, oye, no hay obra ni para arriba ni para abajo que vaya a cambiar la justificación que ya tienes. Descansa. Y ponte a pensar, cuando nosotros nos ponemos en plan de mi verdad, mi vida, individualismo, es demasiado cansado. Es demasiado cansado estar buscando aprobación, es demasiado cansado hacer tu propia historia y caerle bien a todos es algo cansadísimo. Y del otro lado, estar bien cansado también ser la persona más religiosa del mundo. Esforzarte en que tus obras descansa. Y cuando descansas, cuando estás literalmente en medio, en lo central, que es el evangelio, es inevitable y casi imposible que tus frutos no sean correctos. Esas son las obras de las que habla Santiago. Esos son los resultados de la fe que habla Santiago. No habla ni los de acá, ni los de acá. Habla los que están centrados en el evangelio. Dice, más bien sírvanse a unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy sencillo. Cuando tú de verdad experimentas el amor de Dios, ¿por qué lo vas a experimentar? Porque antes conociste tu condición. ¿Cómo alguien va a experimentar el amor de Dios si en su cabeza piensa que es una buena persona y que nunca ha hecho nada malo? No puedes experimentar ese amor de Dios. Pero cuando conoces tu condición, cuando experimentas esa gracia que sobreabunda en el pecado,
Entonces a las personas no las vas a ver como, es que él es un pecador y él tiene esto, sino te vas a ver reflejado a ti en todas esas personas. Y como a ti te perdonaron y como a ti tienes amor, es inevitable que tú no des amor a ellos. Es hasta incoherente que no lo hagas. Es egoísta, es orgulloso. Y si es orgulloso o egoísta, entonces no estás entendiendo el evangelio todavía. Y es algo de toda la vida. Como lo hemos platicado, el evangelio no es algo que lees y luego lo metes en el cajón. Es algo de todos los días y cada vez te sorprende más, más y más. Imagínate, si todos amaran a su prójimo como a sí mismos, no habría ningún problema en la vida. En nada. No existirían contratos, no existirían ni leyes, o sea, todo sería totalmente por ver a las personas igual como te ves a ti mismo. Y luego ya para acabar dice el versículo 15, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros.